Y bueno, pues el día de hoy les queremos dar, aparte de las primicias que tenemos en este tema de carta aporte y de que conozcan justamente a Beto Salinas, que es colaborador de Digital Signature, pues les queremos ir platicando la importancia y la relevancia que tiene un documento como este complemento de carta aporte, pero sobre todo ir apuntando a qué cambios técnicos son, que esos los va a platicar Beto con mucho detalle. Pero yo quisiera decirles para dónde se va a mover, sobre todo en ciernes de, pues ya en un inminente cambio de administración pública federal, cómo esta carta aporte y otros muchos trámites que ustedes hacen con el Servicio de Administración Tributaria pues van a tener una visión que nos parece a nosotros muy interesante. Creemos que es una visión que sin duda está en la línea de lo que ha sido pues esta estrategia tributaria de implementación de factura electrónica y en específico este de carta aporte. El día de hoy les vamos a comentar, si me ayudan con la siguiente, por favor, básicamente algunos temas que es recordar de dónde viene esto, o sea, de qué se trata. Les vamos a dar algunas estadísticas, cómo se ha venido moviendo, pero vamos a tratar, pues sobre todo así como lo comentó José Luis, de que pues los clientes y la comunidad SW buscan tener certidumbre. Aquí lo que quisiera es compartirles justamente ese conocimiento o esa información que hoy ustedes ven, hacia dónde puede ir apuntando en este tema de carta aporte, pero en general de lo que pues en el mundo de lo tributario le llamamos la gestión de administración tributaria, hacia dónde se va a mover sin haber una reforma fiscal y al existir fuertes presiones de ingreso, cómo estos instrumentos que son 100% tributarios y que se basan pues justamente en información, aún no han llegado, y aquí justamente esta frase que me encantó, José Luis, todavía no se convierten en un conocimiento tributario, todavía, todavía. Y ahí es en donde quisiera yo ir poniendo el acento. Si me ayudan con la siguiente. Sobre todo, tenemos que tener presente que este tema del complemento de la carta aporte, pues es un componente más de las muchas piezas que tiene este rompecabezas tributario. Es uno de los componentes que se suma a la estrategia tributaria de captación de información. Y voy a darles un simple repaso. Este tema de carta aporte, pues al final del día permite, pues sí, identificar o trazar el movimiento de la mercancía, su ubicación, a dónde va, de dónde viene, qué hace. También quién la mueve el propio contribuyente, la mueve un tercero, en dónde se mueve y en dónde entra justamente este tema del control aduanero vinculado con el control fiscal. Esos dos elementos son los que en especial en este documento y sobre todo por los hallazgos en materia de evasión y elusión que se dieron en la presente administración, es en razón de ello estos cambios o este camino que hemos vivido pues todos, tan complejo y tortuoso, de elementos adicionales que se van integrando a la carta de aporte. Si me ayudan con la siguiente. Pero ¿cómo hay que entenderlo? Si bien es cierto, pues SW los apoya y coadyuva con ustedes para cumplir, sí les quiero decir que en este tema específicamente cuando hablamos de datos y de información que se va a convertir útil, siempre está asociado primero a un problema tributario que se trata de resolver. Y aquí quisiera ponerles el tema tributario primero. ¿Cuál es el problema tributario que hay en materia de comercio exterior y el razonamiento del por qué este complemento de carta aporte se convierte en un elemento estratégico de captación de información? Justamente en la lámina que están viendo, es la lógica en la que se va moviendo la mercancía o la materia prima que tiene un contribuyente. Y ahí es en donde el ojo lo ponen las administraciones tributarias. Sí les quiero aclarar, esto no es un tema privativo solo de México, es un tema que nace en la Receita Federal en Brasil. Y en Brasil, sí quiero decirles, y esperemos que, pues que esto no se escuche muy fuerte,
En Brasil se controla el inventario de las empresas y ese control de inventarios está en posesión de la administración tributaria. Y para que se mueva una mercancía del primer punto que están viendo ustedes, en donde dice materia prima, y llegue a consumidor final, tiene que tener esto que nosotros en México le llamamos timbrado. Allá desde la salida de la mercancía tiene que tener el visto bueno de la Receita Federal, que es el equivalente a Secretaría de Hacienda y que a su vez tiene pues dependencias que se encargan de hacer todo esto. Pero si lo vemos en ese contexto, pues países como Brasil que tienen un control férreo, y quiero darles el dato duro de por qué es un control férreo. Es un control férreo porque logran una recaudación que está en el 36% del Producto Interno Bruto. Es decir, ahí es en donde se va midiendo el resultado de toda la gestión que hace una administración tributaria. Y si volteamos a ver a nuestro país, pues aquí la pregunta que habrá que hacerse, ¿y México por qué está en un dato cercano al 14 y 16%? ¿Por qué no logra más? Justamente por esto que les dijo José Luis, porque todavía el 100% de la información que posee el SAT no se convierte en conocimiento útil para la administración tributaria, todavía. Y aquí este proceso que están viendo entra en diferentes fases. Una, que es en donde los apoya SW, que está básicamente centrado en el cumplimiento del requisito ni el timbrado del comprobante. Sin embargo, el proceso tiene varias fases para que se convierta en conocimiento. ¿Cuáles son esas fases? La primera está vinculada con cumplir. ¿Cumplió? Se timbra. La segunda es, y esa información es consistente, y aquí sí quisiera que fueran viendo la lámina que tienen ahí. Esa materia prima que va a entrar al proceso de producción, que posteriormente va a ser transportada por alguien y después va a entrar a un centro de distribución y después puede o no tener un transporte logístico y se va a vender. Eso trae una lógica tributaria y me voy a explicar en dónde la administración tributaria toma conocimiento. Esa materia prima es provista por un contribuyente que tiene una actividad económica que en la factura reflejó correctamente hacia el contribuyente. Aquí la respuesta cuando se convierte en conocimiento es sí o no. Si es un no, es el cuestionamiento a la deducción o a la interpretación que le está dando la administración tributaria a partir de que se genere ese conocimiento. Y por eso, esta primera fase que es cumplo, es consistente, tiene lógica lo que está haciendo y sobre todo guarda una consistencia operativa. Esos puntos en esta lámina tienen atrás toda la información que ustedes van entregando en cada una de las etapas del cumplimiento. Y aquí sí quiero hacer un comercial, si me ayudan con la siguiente, justamente e irlos conectando con lo que va a pasar a partir del 1 de octubre. Quiero compartirles que el nuevo gobierno que inicia el 1 de octubre de este 2024, va a inaugurar una figura que para nosotros resulta muy relevante, porque va a inaugurar una nueva dependencia de gobierno que se le va a llamar la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal. Esta agencia, una de sus tareas es justamente reducir el 50% de los trámites tributarios. Pero otro de los objetivos junto con el SAT va a ser crecer la recaudación. Ese 14-16% en el que se mueve nuestro país, el potencial que tiene es descomunal, sí y solo sí, esa información que pasa por la infraestructura de SW se convierte en información útil. Y una de las premisas que sí quiero compartirles es que van a aplicar un concepto que me parece muy interesante. Van a utilizar, dicen que van a utilizar el uso de inteligencia fiscal. Eso sí, es 100% aplicable a la gestión de una administración tributaria y en especial a un tema como el que estamos comentando. Y en este tema, si me ayudan regresándose,
¿sí? En este tema es en donde quisiera irlos ya perfilando a los cambios que están dándose en este momento en esta versión 3.1 de Carta de Porte. Este elemento, ¿de dónde sale o por qué sale? Porque hay una nueva versión. Esta nueva versión está claramente enfocada a un tema 100% de comercio exterior y aduanero, pero 100%. Esa es la lógica que tiene. ¿Y eso por qué? Porque justamente en esta administración, como les comentaba, se detectó alta evasión y elusión en las importaciones que se venían haciendo que cambiaban de régimen aduanero. Ahí le voy a pedir a Beto que les platique justamente ese tema de régimen aduanero. Pero el origen de todo esto es, se capta un problema, ese problema se llama evasión o elusión, y lo voy a poner en estos términos. Mercancía que está ingresando, que tiene un régimen aduanero de importación temporal y que se convierte en una importación definitiva. Y al convertirse en importación definitiva, ¿qué quiere decir? Tiene que pagar un impuesto. Ahí es en donde está uno de los temas por los cuales este cambio viene a apuntar justamente a identificar, y no solo todo el camino que ahorita voy a comentarles más adelante, viene apuntando justamente a identificar estos 14 momentos que simplemente quisiera dejarlos en el 2, en el 12 y en el 13. Es decir, se está identificando el movimiento de la mercancía, los demás elementos ya los teníamos y concretamente focaliza en la información aduanera y concretamente en fracciones arancelarias que se utilicen. Y aquí sí ya se empiezan a juntar varios de los elementos que están en la factura electrónica. ¿Cuáles son esos elementos? El primero es un ingreso. Si fue una exportación definitiva, ese lo tenemos muy claro porque hay un complemento de comercio exterior. ¿Se traduce en qué? En un ingreso para el contribuyente. Ahí es en donde pasamos de la fase de cumplir con enviar a reflejar y darle efectos tributarios, y sobre todo ahí es en donde la administración tributaria detecta que las diferencias. Y ustedes lo ven reflejado apenas incipientemente en todo el tema que está asociado con cartas invitación, ¿sí? Que eso es lo que hoy están buscando con soluciones como las que seguramente SW les da, que están vinculadas a qué? A buscar coherencia. Coherencia entre los comprobantes emitidos y coherencia con la información que está siendo reportada en declaraciones. Es decir, esa información que estamos aportando paulatinamente empieza a tomar conocimiento. Y en esto, pues es en donde el riesgo del contribuyente se incrementa porque ese riesgo se convierte en la posibilidad de ser detectado en qué? En una inconsistencia. Y de ahí, pues vienen todos los actos a los que está asociada la verificación, que sí le voy a llamar en este momento es forma. Forma simplemente, oye, tú me dijiste que me deberías de reportar 1 millón y tengo reportado 800. Ah, pues hay una inconsistencia, pero no están entrando al fondo, que es justamente esa lámina que previamente vieron. Y de ahí, pues empecemos a hablar de este sector. Este sector, por su naturaleza, ahora sí, si me ayudan con la siguiente, por favor. Este sector, por su naturaleza, tiene características de alta complejidad, pero se convierte en estratégico para la administración tributaria. ¿Por qué? Porque es el indicativo de los inventarios que va a tener un contribuyente y de la mercancía o los bienes que son incorporados a sus procesos, ya sea para transformarlos o para comercializarlos, por cualquiera de los medios que tenemos ahí enfrente. Hoy, pues nos dice el SAT que pues tiene 351 millones de pesos, es lo que representan estos documentos digitales que les estamos llamando complemento de carta de porte, y tiene este monto. Sí quiero decirles que cuando son comparados con el resto y el universo de lo que se ha logrado de usuarios, ahí es en donde se minimiza y la brecha tributaria se hace cada vez más grande. Si bien es cierto, esto es un resultado en donde hay 84,000 contribuyentes emitiendo complemento carta de porte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes simplemente nos habla que ese sector de autotransporte, estamos hablando de más de 2 millones de placas otorgadas.
Esas 2 millones de placas otorgadas, seamos generosos, pensemos que hoy hay y hagamos un estimado que sí los invito a que lo reflexionemos así. Estamos hablando de medio millón de contribuyentes, medio millón de contribuyentes de las 2 millones de placas otorgadas por la Secretaría de Infraestructura, ¿sí? Y que hoy solamente emiten 84,000, el reto tributario es fuerte aún. Ahí les dejo esa cifra para que ustedes la vean. Y solo el sector autotransporte en este complemento representa el 99% de los documentos emitidos. Y solito este sector debe de estar desplazando a más del 80% de las mercancías. Entonces, ahí es en donde, pues, una gente como la que se va a hacer cargo de esta agencia digital, con conocimiento de los datos y con conocimiento de las implicaciones que puede tener un dato, y con esta frase que yo le voy a tomar a José Luis, y con el conocimiento que da la información aportada, pues empieza a tomar sentido y empieza a perfilar qué es lo que podría estarse haciendo con la información que está ahí y que tiene otra dependencia. Una de las estrategias que se están delineando a partir de esta nueva agencia digital es la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el municipio. Esa coordinación, sí quiero decirles que también hay ya mucha experiencia internacional. Cuando se coordinan en temas de este tipo, pues resulta muy revelador porque llega a detectarse con mayor facilidad que la información que es entregada es inconsistente. No quiere decir esto que no cumple el requisito, que es en lo que estamos ahorita, cumple el requisito, pero la consistencia que debe de guardar con toda la lógica tributaria que hay atrás de esto, ahí es en donde pues, una administración tributaria como la mexicana empieza a tomar relevancia, y más si ahora, y déjenme hacer comparaciones, en Brasil son eficientes en el tema tecnológico porque hay una Secretaría de Estado dedicada al desarrollo de tecnología. Nuestro país empieza a nacer en eso y va a haber esta agencia, ¿sí? Agencia de Transformación Digital, que yo creo que llevamos como unos 25 años de retraso, pero bueno, estamos llegando tarde, pero ya se está llegando a ese momento en donde un país del tamaño como el nuestro empieza a perfilar estructuralmente definiciones que sí nos perfilan para que toda esa información de carácter tributario empiece a tomar una lógica de inteligencia fiscal. Sí les quiero decir que hoy la potencia de la tecnología, y ustedes la conocen con lo que ahorita comentó José Luis, estas tecnologías disruptivas, pues sí, sí te lo quiero tomar, José Luis, como que nos van a disrupir, pero la cabeza con todo lo que se puede hacer con la información que utilizada para detectar esa primera brecha, que es cumplí, pero que también lo hice, ahí puede haber severos problemas, pero más los va a haber cuando se entre al fondo del tema. Es decir, ya la combinación entre los temas de cumplimiento formal y la información que yo entregué directamente a través de un proveedor, en este caso SW, y está en el SAT. No es gratuito que ustedes como contribuyentes, los que ya son de la comunidad SW y los que no, hay que invitarlos a que lo sean. A partir de este mes de febrero, del mes de febrero de este año, perdón, ya estén recibiendo una propuesta de declaración de IVA. Ahí es en donde se empieza a ver esa coherencia, pero todavía no entramos a las siguientes etapas. Correcta determinación del impuesto a partir del catálogo de productos y servicios. Ahí es en donde las cosas se ponen más interesantes. ¿Por qué? Porque en específico en este tema, si me ayudan con la siguiente, ya tenemos un marco normativo que se habla entre sí mismo. Este es el primer paso que técnicamente hay que dar cuando se involucra a más dependencias. Y hoy en este tema de carta de porte ya está afinado el tema tributario con el código IVA y renta, o sea, ya está afinado ahí. También ya entra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a partir de este reglamento de autotransporte federal, que es en donde nace este tema de carta de porte, y las reglas de comercio exterior. Faltaría las de vigilancia, porque esta carta porte, pues hoy nos sirve
para que seamos vigilados y seamos vigilados y consistentes con lo que estamos reportando. Con este alineamiento, y en verdad este es un ejercicio que me parece que es bueno porque ya establece la coordinación y en donde sí se dejó ver, si me ayudan con la siguiente, por favor, sí se dejó ver de manera muy clara que en este nacimiento que tuvo no fue visto con todas las implicaciones que se tienen y mucho menos con el tipo de usuario al que está atrás de este documento de carta de porte y más allá de esta factura, porque hay que recordar que es el ingreso asociado a la carta de porte o puede ser el traslado de una mercancía asociado a una carta de porte. Es decir, tenemos definiciones que claramente cuando se le dé el conocimiento a la información, pues va a generar una inercia muy interesante y que hoy justamente desde la obligatoriedad que tuvimos en 2022, pues hemos pasado por diversas versiones en donde pues esto técnicamente se le conoce como un proceso de entendimiento, de convivencias de versiones que no son sencillos, sobre todo de facilitación. Sí quiero compartirles que pues ahora en esta práctica que nosotros tenemos, para mí es una gran sorpresa que llego a tener interacción con personas que cuando les digo, oye, ¿y tú cómo haces para emitir CFDIs? Y me dicen, ¿qué es eso? Y no les quiero decir que es un sector como este, son los empresarios hechos y derechos formados, es decir, tardan muchos años en que la información, y esto tiene poco, este tema de carta de porte, que empezó a masificarse y sobre todo, si me ayudan con la siguiente, por favor, con los requisitos con los que creció, sí quiero recordar, porque eso es una vivencia que en lo personal me tocó hacer. Nació con 31 requisitos y se convirtieron en 185 requisitos. Evidentemente, esto se vuelve todo un reto de implementación. En todo un reto de implementación, pues que evidentemente de la versión 1 a la 2 pues, enfrentaron la problemática de implementación, se disminuye el número de campos, se dimensiona el problema que ya les he comentado y vuelve a crecer la información a 180 campos. Y se incorporan nuevos elementos, sobre todo validaciones que permitan en el origen confirmar que la información es correcta. Estas validaciones tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sobre todo por la corresponsabilidad que tiene el que solicita el servicio del movimiento de mercancías y el que lo lleva a cabo, ahí hay una corresponsabilidad y que en su primera etapa, pues a lo que lleva es que se ha identificado una posible inconsistencia, pero no es la única, no es la única. Esas validaciones lo que dicen es, ok, cumple con requisitos, pero no quiere decir que en la siguiente etapa todo esto se cumpla y que es ahí que los lleva justamente a este 17 de junio a crear una nueva versión con este enfoque, ese enfoque que estamos compartiendo y que va concretamente dirigido al comercio exterior y que debe de nacer obligatoriamente el 17 de julio. Es decir, ya estamos en cuenta regresiva de todo este proceso. Y aquí, ¿esto a quién le impacta? ¿A quién puede ver? Si bien es cierto, es comercio exterior, si me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí hay que pensar que esto pues involucra a toda una cadena de proveeduría y sobre todo involucra a otra serie de autoridades, ¿sí? Porque no solamente es la fiscal, sino también por ahí tenemos a la de transporte, tenemos justamente a la Guardia Nacional que también está encargada y ya está ejerciendo actos de verificación. Y es ahí en donde pues empezamos a ver que esta información pues está pasando a ser vigilada, ojo, simplemente vigilada, de la consistencia, así como el SAT con SW definió que fuera un proveedor autorizado que vigila que se cumplan requisitos, pues estas instancias intermedias que son de vigilancia, que cuidan, ok, que cumpla requisitos y pasa, pero hay que tener especial cuidado con los contenidos, con la información que estamos diciendo, sobre todo porque la lógica que prevemos que va a venir, ahora sí va a ser una lógica que justamente si las disposiciones o normas entre autoridades
están coordinadas. Esa coordinación que habilita la posibilidad de ir 2 o 3 capas abajo de la información y en donde sí, el conocimiento se vuelve fundamental, pero el conocimiento de quién, de quien emitió un comprobante, quién lo recibió y lo que dijo que estaba transportando. Ahí es en donde entran los verdaderos riesgos. El primero lo podemos pasar. Los siguientes, que son 100% tributarios, ¿sí? Es en donde empiezan a jugar otras cosas y en especial creo que tenemos que voltear a ver estos cambios en dónde están siendo impactados, esta historia que ahorita acabamos de ver de 2022 a 2024, en dónde están quedando. Hay que recordar que pasamos de una carta deporte con estos 180 requisitos a otra carta deporte que también ya tiene estos 180 campos que hay que llenar, pero sobre todo, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Aquí sí el tema, y por eso les ponía en perspectiva este antecedente de dónde vienen los problemas y hacia dónde los lleva, con información que estamos aportando a los contribuyentes, a dónde lo quiere llevar y a dónde lo quiere hacer. En este caso concreto, sí, hacia dónde lo está llevando, es a un tema de comercio exterior. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Este tema de comercio exterior está teniendo una relevancia fundamental. Primero, por la zona en donde se ubica México, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues abre una gran posibilidad, ¿sí? O ha abierto ya por más de 20 años una gran posibilidad de crecimiento económico y es un sector altamente dinámico en nuestro país, pero sobre todo con las conexiones y todo el potencial que tiene este país, sobre todo de crecimiento y de instalación de nuevos contribuyentes, esto que muchos pues le llaman el nearshoring. Ese nearshoring, ¿a qué va? Instalación de nuevas empresas, importaciones, movimiento de mercancías, comercio con Estados Unidos y Canadá, que son, pues, Estados Unidos la economía más grande de este planeta y con una capacidad económica descomunal. Entonces, ¿qué es lo que hay que afinar? El tema de comercio exterior. Y el foco de esta agencia digital está en el comercio exterior y aduanal. Y sí quiero decirles que si bien es cierto, el tema aduanero en la parte administrativa no ha evolucionado mucho, y yo les diría, pues para nosotros que conocemos cómo se ha movido toda esta historia de digitalización de este país, el tema aduanero se ha movido en la inspección de mercancías y tienen una tecnología de punta, pero el tema administrativo o de datos que aportan los contribuyentes no se ha movido a esa velocidad. Ahí sí se prevé un cambio muy interesante y dentro de esos cambios interesantes voy a cederle la palabra a Beto para que justamente, ahora sí, Beto, ayúdame, no los queremos más que vean el impacto de todo esto, que lo dimensionen y justamente en esta versión, si me ayudan con la siguiente, en esta versión 3.1, hacia dónde va, cuáles son los campos que está impactando y sobre todo, Beto, ayúdanos porque tú fuiste, pues, no el que lo decidió, pero sí el que estuvo ahí metido en todo esto, que le compartas a la comunidad de SW, pues un poco este cambio hacia dónde va y compártenos mucho, yo diría, no de la información que tú tienes, pero sí del amplio conocimiento que tienes específicamente en este tema. Adelante, Beto. Claro, muchas gracias, Fernando. Gracias a José Luis y también a Edith. Bueno, pues parte de lo que traemos del complemento carta aporte y todos los cambios que ha tenido, pues han sido como bien comenta Fernando, pues un tema de control, más allá de ser un documento que sirva para el esquema de logística, pues busca la autoridad tributaria tener un control de cierta información y en pues también hacer visibles los ingresos que tienen los contribuyentes de este sector de autotransporte principalmente. Y pues, es importante comentarles que, pues bueno, no solamente se enfocó al tema de autotransporte, como ya lo vimos, sino que también se amplió a otros medios de transporte, derivado de ese boom que en algún momento se tenía como noticia de primera plana, ¿no? Lo que
correspondía al tema del huachicol. Entonces, pues la autoridad determina ampliar los esquemas de control y entonces se va hacia otros medios de transporte, como es el ferroviario, el aéreo y el marítimo. Si bien en algunos no es posible que se dé ese tipo de operaciones, bueno, la autoridad busca tener ese esquema de control y hacerse de información y tener claridad de las operaciones que se están realizando. Entonces, con este nuevo cambio de la versión del complemento de carta aporte, pues tenemos que el cambio de versión pasa a la versión 3.1. ¿Por qué no a la 4.0? Bueno, porque los cambios no son tan radicales o tan vastos como se observó de la versión 2.0 a la 3.0, donde sí se había hecho una reducción de campos, como bien se comentaba. Sin embargo, se determinó ampliar campos o incluir atributos como ya lo vieron en la versión 3.0, donde traemos ya a una lista de campos, a un sector específico que es el tema del sector COFEPRIS y algunos adicionales que tienen que ver con la región del Istmo de Tehuantepec. Igual vamos a comentar un poco en las siguientes láminas. Ahora bien, ¿qué pasa? En el tema del régimen aduanero, pues también lo que hace la autoridad es hacer un ajuste. Si bien ya este atributo se encontraba dentro de la versión 3.0, pues ya lo que hace la autoridad es identificar la mercancía que régimen corresponde en esas operaciones de comercio exterior que se están llevando a cabo. Sin embargo, queda claro que no se hace de manera más consciente, dado que hay operaciones de traslado de mercancías que no solamente están atendiendo a un régimen aduanero, si bien puede ser que en el traslado de las mercancías estemos utilizando o atendiendo a diversos regímenes aduaneros, pues bueno, no hay forma de que en el complemento como estaba en la 3.0 se puedan integrar o relacionar esos regímenes aduaneros. Sin embargo, sí se queda corto, dado que no hay forma de identificar el régimen aduanero o la mercancía, dado que están aislados, se encuentran aislados. Si bien podría haberse hecho un ajuste donde realmente se identificara el régimen aduanero a una clasificación de mercancía, pues bueno, podríamos incluir por separado el régimen aduanero a las mercancías específicas que estuviéramos trasladando. Sin embargo, esto no se hizo así. Se queda aún así de esta manera aislada, ¿no? Quizá en esta presión que tuvo la autoridad para poder hacer el ajuste de aquellos sectores que tienen operaciones de comercio exterior, dijeron, oye, sí, está bien, pero ahora ¿cómo lo voy a relacionar? No tengo forma de relacionar o agregar más regímenes aduaneros si solamente puedo agregar uno en esa carta de porte, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hace ese ajuste. Si bien la especificación técnica nos habla de que se pueden registrar hasta 10 régimen aduanero, pues realmente no es así, ¿no? Ya un poco entrando en el detalle de cómo se estructura y se condiciona el registro de los atributos o de los campos, pues podemos ver que si se trata de un traslado internacional, pues tendremos que decir si es una entrada o salida de mercancías, en la cual si es una entrada de mercancía, pues vamos a tener que registrar un régimen aduanero que esté relacionado a la entrada. Si bien en ese catálogo que publicó el SAT en su portal, se habla de que en la columna importación-exportación o IMPOEXPO, se especifica que el régimen aduanero atiende a una dualidad que puede ser utilizado para la importación o para la exportación. Entonces, en ese sentido, es importante que cuando estemos registrando el régimen aduanero, pues también tomemos en consideración que el régimen también puede atender a esa dualidad. Entonces, bajo esto, pues se pueden integrar hasta 7 claves de régimen aduanero y no las 10 como lo dice la especificación técnica. Si bien esto ya, SW también viene trabajando en esos servicios que proporcionan a los clientes para poder brindarles un ambiente digamos, de aplicativo donde hacen esas validaciones para no registrar información de manera inconsistente. Entonces, pues esto ayuda a que la información llegue realmente, pues ya con una consistencia, ¿no?
y no como la parte técnica que hoy está, ¿no? Si bien sí se pueden registrar los 10, técnicamente lo puedes hacer, sí, no hay una limitante, pero ya en el esquema de las validaciones adicionales que se están ejecutando, que debe estar ejecutando los proveedores, pues ya hay esa restricción de no lo puedes registrar porque no se considera que es un régimen relacionado a una entrada de mercancías o una importación o en su caso una exportación, que es la salida de las mercancías, ¿no? Y también en aras de identificar, como bien comentaba Fernando, la parte de qué pasa con esas importaciones temporales, ¿no? Si bien ha sido todo un tema que tiene la autoridad, y creo que no es solamente un tema específico de México, ¿no? Hay otras administraciones tributarias que también realizan esas operaciones de importaciones temporales, dado su forma económica en la cual operan para incentivar las operaciones, la maquila, ¿no? Todo este desarrollo que tienen en esas zonas libres o francas que pueden llegar a tener en sus fronteras, pues bueno, eso también es un problema porque hay importación temporal que se traspasa hacia otras empresas para la transformación y llega un momento en el cual ya se pierde esa rastreabilidad de las mercancías. Y al final se incursionaron en el mercado y no cambiaron de régimen, entonces no hay un pago de contribuciones correspondientes a ese cambio de régimen y tampoco lo reportan. Entonces, esto es también parte de un reto que tiene la autoridad tributaria y que entendemos que está trabajando arduamente en esta identificación, en esa rastreabilidad. No es una labor sencilla por todas las implicaciones que tiene, pero ya se han iniciado trabajos al respecto, ¿no? Entonces, aquí sí es importante retomar o recalcar que el régimen aduanero cambia, ya no está a un nivel general de campos, de datos, sino que se agrega dentro de un nodo o una ramificación, llamémoslo así, dentro del complemento. Por ende, ahora se pueden agregar más de un régimen aduanero. No está asociada a las mercancías, lamentablemente, pero sí podemos al menos registrar el régimen aduanero al cual pueden estar asociadas las mercancías cuando estamos haciendo una importación o una exportación. Siguiente, por favor. La clave de material peligroso. Bueno, este atributo tiene un cambio dado que las autoridades publican una actualización de la norma oficial mexicana. Esto se da entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina y la Agencia de Regulación del Transporte Ferroviario, que es la RTF, que también forma parte de la Secretaría de Infraestructura, donde hacen una reclasificación de las materiales peligrosos. Entonces, con esto, lo que hacen es ajustar ese catálogo, publican esa norma y lo que hace el SAT es retomar ahora la actual norma y actualiza ese catálogo. Ese catálogo tiene un cambio que si bien revisando las claves que se registran junto con las descripciones, pues bueno, se agregan 62 claves de material peligroso, son claves únicas. Recordemos que el catálogo tiene algunas claves que podríamos decir que están duplicadas y en algunos casos triplicadas, pero la descripción es diferente. O, en su caso, los siguientes campos que atienden a la división o al tipo de embalaje con el cual se deben de trasladar este tipo de material peligroso. Si bien el catálogo se publica de esta manera, bueno, en la revisión que se hace con la Secretaría de Infraestructura, pues no se llega a esa parte de poder segmentar o poder reclasificar estos materiales para poder asignarles una clave única que permita a los contribuyentes realmente registrar un solo valor sin tener duplicados y poder determinar pues, cuál registro o cuál estás revisando cuando te llega una verificación quizás en las vías de comunicación. Entonces, con esto se agregan estas 62, como les comentaba, se eliminan 3 claves, que esas claves son únicas también. Es importante mencionarlo, que ya no aparecen en esta nueva norma oficial mexicana. Y se eliminan también 2 claves que, digamos, lo que estaban duplicadas o que tenían una descripción diferente. Asimismo,
se agregaron 3 claves en ese catálogo que ya se encontraban registradas. Digamos que estas serían 3 claves duplicadas, con una descripción diferente, claro, como lo comentábamos, pero este es el total de claves que se agregan. Entonces, ese catálogo queda con 2.346 claves, más las 3 que comentábamos que aparecen como duplicadas, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora bien, esto también nos mueve la validación adicional, porque pues hay que hacer ajustes en el caso de que se registre. Si es un material peligroso, pues tendremos que registrar esa clave del catálogo y tenemos que validar que la clave exista, que sea una clave vigente, ¿no? Como ya comentábamos, si bien ya este catálogo entraba en operación a través de la versión 3.1 para el 17 de julio de 2024, pues tenemos que estar considerando que las claves se estén registrando de manera correcta. Siguiente, por favor. La fracción arancelaria. Bueno, la fracción arancelaria, recordemos que ya también era un campo que venía en la versión 3.0 y si no mal recuerdo desde la 2.0, pero este campo o este atributo era un atributo opcional condicional, o sea que se te obligaba el registro cuando se cumplía ciertas condiciones. Recordemos que para los pedimentos consolidados, en este caso en las operaciones de comercio exterior, se establecía que si, oye, ¿qué va a pasar si yo no tengo la fracción arancelaria porque es un pedimento consolidado? Ah, bueno, pues entonces la podías omitir. Pero como que no queda del todo claro en qué momento se tendría que omitir, si había como esos elementos de si cuento con información, no cuento, ok, ¿qué pasa? Y entonces ahora la autoridad lo manda, en la descripción te dice que ya es solamente opcional, que lo puedes registrar o no. Entonces ya no hay una condición que nos obligue a ese registro y pues el cual las fracciones arancelarias atienden a ese catálogo que está publicado o relacionado con el complemento de comercio exterior, todo atendiendo a la identificación. Recordemos que es importante mencionar que en algún momento aduanas era parte del SAT, hoy ya el año pasado, 2022 me parece, si no me recuerdo, se separa ya la parte de aduanas, se convierte en la Agencia Nacional de Aduanas de México y entonces se lleva ciertas funciones o ciertas obligaciones, ciertos controles de la información. Entonces, al haber esa separación, el SAT lo que busca es obtener información de esas operaciones de comercio exterior, si bien son autoridades que deberían trabajar de manera conjunta, pues al inicio creo que hay una separación y considerando que el personal que llega a controlar las aduanas, pues es personal de la Secretaría de Marina, entonces hay cierto recelo entre compartir información o cierta distancia entre ambas autoridades. Entonces, lo que busca el SAT a través de este documento, pues es también obtener información de esas operaciones aduaneras, cómo se dan y con qué fracciones arancelarias, en este caso, se están registrando o se están asociando. ¿Vale? Siguiente, por favor. En el caso del peso bruto vehicular, pues bueno, lo que hace la autoridad también es solamente una precisión en la descripción. Si bien ya nos habían publicado en la versión 3.0 que el peso bruto vehicular era la suma del peso del vehículo más el peso de la carga, el que se tendría que registrar, pues bueno, y eso atendiendo a una norma oficial mexicana que publica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el SAT en esta versión lo que hace es integrar solamente una leyenda o un texto en el cual nos indica que puede ser la norma oficial mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2017 o la que la sustituya. ¿Por qué? Porque esperaríamos que en el momento en el cual ya se tenga una versión actualizada de esta norma, pues quizás se haga esa publicación. Entendemos que antes de la versión 3.1 de su publicación, quizá esta versión todavía de la norma, esta actualización todavía está en proceso y por ende no se tiene la actualización o la publicación que permita registrar la misma en este atributo, pues bueno, solamente se cura un poquito en salud, digámoslo de esta manera,
de esta manera coloquial, y lo que hace es agregar esa leyenda de o la que la sustituya. Básicamente eso es lo que tiene en este cambio, ¿no? No es algo tan relevante. Siguiente, por favor. Digo, no es relevante, pero sí es importante mencionarlo porque tendríamos que estar atentos si hay algún cambio en esa especificación que nos lleve a estar considerando un ajuste o al menos el cumplimiento de los pesos y dimensiones que se deben de tener para el traslado de las mercancías a través de las distintas vías de comunicación. Recordemos que también las vías de comunicación tienen cierta clasificación que permite o no el transporte de ciertos vehículos, ¿no? Y esto va enfocado más al tema de autotransporte, como bien comentaba Fernando. El punto es que la carta aporte siempre fue un documento enfocado al sector de autotransporte de carga, pero ya con todos los requisitos que también la Secretaría agrega o requiere para registrarse en este nuevo documento, pues el cual no existía en la carta aporte como tal, la carta de aporte, pues solamente se hablaba de la mercancía, el traslado, origen, de destino, quizás horas, y remitente y destinatario. Y en este ya la autoridad de este lado, la Secretaría de Comunicaciones, pues establece ciertos elementos, cierta información que en algún momento piensa explotar. Hasta donde nos quedamos, no había todavía compartir esa información todavía no era algo muy viable. Entonces, pero sí estamos esperando que quizás llegue a ese momento en el cual se pueda estar compartiendo esta información y la misma autoridad pueda estar haciendo algunos actos de verificación o ya unas precisiones con cierto sector de contribuyentes. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los remolques del complemento carta aporte? Bueno, la sección de remolques que contiene la especificación del subtipo remolque y el de placa era una sección, digámoslo así, o una ramificación que se encontraba dentro del nodo de transporte marítimo. Si bien esta parte se estaba considerando porque dentro del transporte marítimo podrías mover los remolques, la autoridad hace el cambio y lo integra dentro del nodo contenedor. Entendemos que esta parte va más enfocado al esquema de ferries, del traslado de sus remolques o semirremolques que se dan en los ferries, por lo cual lo integra en este nodo, ¿no? Si bien también llega a hacer algún ajuste en el atributo de placa del complemento cartaporte, solamente para especificar que debe de registrar el número de placa del remolque o semirremolque y no del autotransporte como venía en la versión 3.0, ya que quizás había dudas en el momento del registro de la información de, oye, me estás pidiendo la placa del autotransporte que lleva el remolque o el semirremolque o quieres la placa del remolque. Si bien entenderíamos que el registro de la placa atiende al remolque o al semirremolque, quizás eso no era tan claro para todos y por eso hace esta precisión la autoridad. ¿Por qué integrarlo a la parte de nodo contenedor? Pues entendemos que atiende más al tema del traslado de ferries. Recordemos que también la autoridad le dedica una sección dentro de la resolución miscelánea fiscal al transporte marítimo y otra a los datos generales y una a la parte del autotransporte. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que hace el sector es hacer una especie de presión con la autoridad y a partir de todas las charlas que han tenido, pues bueno, sí han tenido mesas de trabajo, pero pues aquí es donde la presión para el traslado de las mercancías y tener claro de la información que va a estar recibiendo la autoridad, en los casos de aquellos que también les toca hacer una verificación, pues bueno, necesitan tener ciertos elementos para saber si realmente lo que se está trasladando dentro de ciertos medios de transporte es lo que se dice que debe de ser. Siguiente, por favor. Todo esto nos lleva a un impacto, a un cambio en la representación impresa del complemento cartaporte. Recordemos también que la actualización que se tiene para la norma o la regla de la resolución miscelánea fiscal en la 2717
en su penúltimo párrafo, nos habla de que la estructura del comprobante va a permitir visualizar la representación impresa, una parte para el CFDI y una parte para la carta aporte. Y dentro de la carta aporte, pues se integra ese código QR, el cual se compone con una especificación técnica, que ya SW, pues bueno, lo tiene más que trabajado y pulido, y ya están considerando todos estos ajustes que tiene que ver para esa generación de este código QR. Si bien el cambio no es algo tan radical, dado que considera específicamente un ajuste en los 36 caracteres del ID del complemento carta-aporte, el cual ya se genera a través de los sistemas y que solamente se ajusta para indicar que se deben de registrar los guiones que contiene ese código o ese identificador. Por otro lado, hacen un ajuste al prefijo de la fecha y hora de salida o llegada para acotarlo a un texto que diga fecha origen, en el cual se incluye el valor de la fecha, ¿no? Y por otro lado, la fecha de timbrado, que también se acorta para ese prefijo, en el cual se determina como fecha TIM, en el cual pues ya contiene la fecha de timbrado del comprobante, lo cual nos va a permitir hacer esa revisión o esa validación de que realmente el comprobante esté entregado en el SAT. ¿Y qué sirve para que los operadores que realizan el traslado de las mercancías pues lo puedan presentar ante una autoridad que esté haciendo una revisión o generando la molestia, como le llaman, para hacernos la revisión de las mercancías y con ello pues poder amparar la legal tenencia de las mercancías? Siguiente, por favor. Ok, y en este vemos un ejemplo de cómo se observa la estructura que ya tiene esa liga que nos va a dar la verificación del complemento, perdón, y donde vemos que ese identificador cambia las primeras 3 letras para convertirlas en las 3 Cs que nos requiere la autoridad de acuerdo a la especificación técnica, la fecha de origen y la fecha de timbrado. Entonces, ya aquí ya vemos un ejemplo de cómo se observa o se percibe la representación impresa del CFDI y del complemento carta aporte. Siguiente, por favor. Bueno, por otro lado, hay un ajuste en la matriz de errores. Si bien esto no lo ven ustedes como clientes de SW, ¿no? Sí, es importante que a lo mejor lo conozcan en la matriz de errores que utiliza el SAT o que publica el SAT para que los proveedores puedan implementarlo y brindar un mensaje de error con un lenguaje un tanto más ciudadano para los sistemas que se están ajustando o implementando. Pues bueno, tenía un error en ese código de error o en ese mensaje de error donde se mencionaba o se hacía una relación al catálogo de localidad. Sin embargo, ya la especificación técnica pues está de manera correcta, no tenía cambios ni en la versión 3.0 ni en la 3.1, solo ajustaron lo que tenía que ver con el mensaje de error, que ahora hace referencia al municipio y al catálogo de estado. Siguiente, por favor. En el caso del objeto de impuestos, recordemos también que se publicó un decreto en el cual se establecen los polos del desarrollo del bienestar para la región del Istmo de Tehuantepec, y en este caso se agrega una clave en el catálogo objeto de impuesto, que es la 05, en el cual los contribuyentes que estén realizando un traslado de mercancías dentro de esta región y que estén ubicados en la misma, pues podrán ser acreedores o podrán, sí, digamos que ser acreedores o obtener un estímulo fiscal, en este caso lo que corresponde al impuesto al valor agregado, siempre que realicen operaciones en esa región y siempre que se ubiquen en esa región del Istmo de Tehuantepec. Entonces, la especificación técnica o el estándar del complemento pues no tiene ese valor para la validación, que es la clave 05. Sin embargo, lo que hace el SAT es curarse otro poquito en salud y lo registra en la parte de los mensajes de error, ¿no?
Si bien no es lo correcto porque no hay una normatividad que nos diga que la matriz de errores es algo que se deba de aplicar o que se deba de revisar. ¿Por qué? Porque ya la documentación del complemento en las validaciones adicionales, pues ya nos dice qué es lo que se tiene que estar ejecutando y este catálogo de la matriz de errores solamente es una traducción de esos mensajes o de esas validaciones y obtener o mostrar un mensaje de error al cual se pueda asociar y que sirva de referencia para que los usuarios o ustedes como usuarios de los sistemas, que en este caso desarrolla SW, pues tengan un mensaje claro de dónde está la falla y poder corregir y poder continuar con la emisión del comprobante. Siguiente, por favor. Ok, como comentábamos, en el caso del istmo de Tehuantepec, hay tres atributos relacionados con esto. Uno es el registro istmo, en el cual pues, es opcional y vamos a poder registrar, si lo vamos a ocupar, vamos a registrar el valor sí. Esto nos lleva a que nos obliguen el registro de la ubicación del polo origen y el polo destino. Recordemos que hoy en el catálogo solo tenemos publicados 6 valores de los polos de desarrollo del bienestar y estarían pendientes de su publicación 4 para hacer los 10 polos que establece el decreto. Ahora bien, entre las reglas que tiene publicadas el SAT y lo que se ha publicado en el decreto, se habla de que los contribuyentes que podrán hacer acreedores a ese estímulo fiscal, pues deben de cumplir ciertas condiciones, entre ellas de estar ubicados en esa sección del istmo, instalados para poder operar, estar dados de alta en cierta lista, ¿no? Y que las mercancías que estén trasladando, que estén relacionándose en esa operación, pues que atiendan a ciertas actividades económicas, las cuales se encuentran ya clasificadas, ¿no? Entonces, si no cumplimos con esto, pues no podemos ser acreedores a una operación de esta naturaleza y que nos den, nos hagamos o reclamemos un estímulo por estar en esta región, ¿no? Instalados e impulsando el desarrollo de esta región. Entonces, eso es lo que vemos y no está todavía claras las reglas del juego, todavía no hay una publicación, si bien ya hay ajustes a esta resolución miscelánea fiscal que está para 2024, publicada en 2023, pues tampoco hay algo que realmente nos diga cómo vamos a operarlo o cómo tienen que operar nuestros contribuyentes. Si bien también el catálogo ya está publicado con estos valores y tiene una fecha de inicio de vigencia, pues realmente si yo voy a realizar un traslado de una mercancía del punto A, digamos de la Ciudad de México a Chiapas, y voy a pasar por esta región económica, llamémosla así, entonces, o esta zona económica, no es necesario que yo registre que voy a pasar por el polo origen y el polo destino. Si son, al final son parte de mi trayectoria y son como mis puntos intermedios. No tiene sentido porque no voy a poder obtener ese estímulo si no estoy instalado como tal y cumpliendo ciertas reglas. Entonces, pues creo que no es necesario que se registre cierta información. Hay dudas de los contribuyentes de, oye, si yo hago ese traslado o una parte del traslado tiene que ver con la región del Istmo, ¿lo tengo que registrar? No lo tienes que registrar, no es necesario que lo registres. Siguiente, por favor. Sector COFEPRIS. Algo importante que hemos identificado es que la autoridad sigue sin publicar una fecha de inicio de vigencia para estos catálogos que están relacionados con el sector COFEPRIS. Como comentábamos y comentaba Fernando al inicio, la parte del control que ha establecido la autoridad a través de este tipo de mecanismo electrónico, ¿no? Que es la carta de porte, pues lo que busca también es ya sumar a otros elementos como el sector COFEPRIS, ¿no? El sector salud. Si bien esta institución se ha acercado a la autoridad para buscar tener un control de las mercancías. Esto deriva de todo aquello que en algún momento hemos escuchado muy sonado en las noticias, que es el tráfico del fentanilo o la sustancia con la cual se produce el fentanilo. Entonces, todo esto ha llevado
a que pues en algún momento derivado de la pandemia, COFEPRIS autorizó de manera más ágil los permisos para hacer la importación de ciertas sustancias que permitían la producción de ciertos fármacos que se tenía ya en carencia. Entonces, esto ha llevado a que se ha perdido ese control. Entonces, como es COFEPRIS que hay forma de poder regular a través de un elemento fiscal que los obliga, entonces con esto se suma o busca sumarse con la autoridad tributaria, si bien no tiene que ver el tema de la mercancía de fármacos con un tema fiscal, pues lo ven como un medio para subirse y poder obtener datos que sirvan para esos controles que buscan, ¿no? Como bien se comentaban, ya no es solamente un tema de logística, ya va más allá como el control de inventarios, el control de la información que se está obteniendo, de aquellas operaciones que realizas, de aquella obligación que tienes ya de pagar el impuesto porque ya tuviste un ingreso de esas mercancías que estás vendiendo y trasladando. Entonces, eso es a lo que nos lleva a esta parte del complemento. Y algo importante es que no se deben de utilizar estas claves, al menos del sector COFEPRIS, hasta en tanto no se tenga una fecha de inicio de vigencia. ¿Por qué? Porque en este caso los proveedores podrían ser acreedores a sanciones y en su caso hasta multas o revocaciones, derivado de que la fecha del catálogo no está pública, no tiene un inicio de vigencia. Entonces no se debe de utilizar. Si bien ya lo publicó el SAT, sí, ya nos va anticipando qué es lo que quiere, qué es lo que va a necesitar. Ya existe en unos esquemas XSD algo técnico, pero no es algo que debamos utilizar porque no tiene una fecha de inicio de vigencia. Todavía no entra en vigor y no estamos obligados, no tenemos la obligación. Si bien tú como transportista o como empresa que traslada o requiere de estas mercancías, podrías integrar información dentro de los campos de descripción que atiende al bienes de transporte que se traslada y se integra en el complemento cartaporte, o en la parte de bienes que tiene que ver con el producto y servicio. Ahí podremos registrar alguna especificación. Recordemos que ese campo es de libre captura, es un campo de texto y tiene una longitud de hasta 1000 caracteres. Entonces podríamos agregar algo adicional que nos ayude como a tener una relación si es que nuestros clientes o nuestros proveedores nos requieren cierta información y no caer en algún problema que nos derive en una sanción. Siguiente, por favor. Y llegamos al tema de las recomendaciones. Sí que queremos un poco resaltar aquí las recomendaciones que tenemos para ustedes, que es la identificación de las operaciones de comercio exterior. Si bien, como comentamos al inicio y a lo largo del webinar, las operaciones que busca ahora identificar la autoridad tributaria es todo aquello que está relacionado con el comercio exterior. Entonces, necesitamos saber si nuestras operaciones están realizadas de esta manera o qué tendríamos que tener en cuenta en la parte del régimen, hacia dónde están yendo las mercancías, las fracciones arancelarias, si se están registrando de manera correcta, si estamos integrando en sus casos el complemento de comercio exterior, cuál es el identificador que estamos utilizando para la transmisión al DODA en el sistema electrónico aduanero, que nos va a permitir pues, poder desaduanar dichas mercancías y no tener alguna implicación en ese traslado o en esa importación o en esa exportación según sea el caso. Otro de los puntos es identificar el régimen aduanero asociado a las mercancías que se trasladan. Es importante, si bien no están amarrados, como les comentaba, la mercancía con el régimen, pues es importante tener mayor claridad de qué es lo que se está relacionando y poner mucho cuidado en esto, porque podríamos entrar en algunos elementos de verificación que puede determinar la autoridad, es decir, qué mercancía estás moviendo, si registraste un régimen aduanero, ok, cumpliste, no cumpliste, si estás pagando los impuestos o no, lo correspondientes a esas operaciones. Entonces, pues es importante tener bien identificado el régimen aduanero con el cual se están haciendo los traslados de las mercancías o que los transportistas estén registrando de manera correcta con la información que le estamos proporcionando. Punto 3, asegurar el correcto registro de la información en los RP.
Si bien ya se comentaba que todo esto tiene un esquema estructurado y que al final pues nos mueve los sistemas que estamos utilizando para el traslado de las mercancías, para el registro. Si, oye, si no, yo estoy trasladando una mercancía de importación, todavía no llega a mi inventario, no llega a mi almacén, ¿cómo la voy a registrar? Pues bueno, también tenemos que hacer esos ajustes o considerar esos ajustes para estar considerando ese traslado de mercancías que estamos haciendo, ya sea para hacerla llegar a nuestros almacenes o de salida, pues de alguna manera el aprovechar el documento como tal de toda la información que tiene, que nos sirva para poder alimentar en nuestros sistemas y capitalizar esa información para tomar mejores decisiones en esos aspectos, ¿no? Punto número 4, asegurar que la representación impresa que se entregue para el traslado de la mercancía no contenga información confidencial. Si bien SW atiende a las necesidades de los clientes, es importante que a veces nosotros como clientes nos aseguremos de revisar que no exista en esa representación impresa algún campo que no deba de incluirse, ¿no? Que no se esté transmitiendo cierta información, porque al final en los operadores que nos apoyan en el traslado de las mercancías, pues bueno, también podrían tener acceso a cierta información. Entonces, es importante que también nosotros cuidemos que la representación impresa atienda a nuestros requerimientos y que no se esté proporcionando información que no debería. Punto número 5, recordarles que a partir del 17 de julio la única versión vigente será la 3.1. Si bien hasta el 16 de julio podríamos estar enviando a SW un comprobante con el complemento carta aporte en la versión 3.0, esto es hasta las 23:59 y 59 segundos, a partir de ya del 17 de julio, ya no podríamos estar enviando algún comprobante con el complemento carta aporte en la versión 3.0 porque tendría que ser rechazado. Entonces, solamente es que, ojo, tengamos cuidado de que estemos enviando la información de manera correcta. SW siempre también está cuidando esta parte con los clientes de no estar recibiendo información que no atiende a las versiones que están publicadas para evitar problemas a los clientes y también para SW. Otro de los puntos, el número 6, es asegurar que el código QR de la representación impresa esté generado de manera correcta y que nos permita validar la consistencia de la información y que existe o su existencia dentro de las bases de datos del SAT, ¿no? Si bien es un tema que SW lo tiene muy controlado, no está de más que siempre tengamos como esa precaución de poder validar que efectivamente el código QR nos esté llevando a la liga y que tenga la información asociada del comprobante que se está generando con la información que se supone dice que existe en esa liga, que nos está dando de referencia, ¿no? Recordemos que es el identificador, la fecha de origen y la fecha de timbrado. Y pues estar pendientes de los catálogos que se publican, ¿no? De los catálogos que publica el SAT, ya que pues nos da sorpresas como esta del 17 de junio, que vaya regalito del Día del Padre, ¿no? Y nos está llevando a esta parte de tener que considerar estos ajustes y estos cambios, si bien no son algo tan radicales, pero al final generan costos, ¿no? Generan costos tanto monetarios, tanto operativos, que nos llevan a mover los sistemas y poder reaccionar de la mejor manera para poder atender a los requerimientos de la autoridad tributaria.